Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti, Señor mío, todo lo que aquí vamos a compartir. Confiamos que es tu Espíritu Santo el que guía, que es tu Espíritu Santo el que ministra, que es tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, que tiene el control de todas las cosas, Señor. Oramos a ti, Señor, para que tú nos ayudes a tener reflexión, revelación en esta palabra que tú hoy quieres ministrar a tu pueblo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a compartir en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Cuando tengan, me avisan. ¿Sí? Tiene un título, capítulo 7, versículos 7 al 12. Tiene un título que a mí me llamó la atención, el Señor me llamó la atención con algo que no me había detenido, creo que nunca hasta ahora. Dice la oración y la regla de oro. Y fui a leer la palabra y a ver cuál es la regla de oro. Y termino de leer los versículos y van a ver que no habla de la regla de oro. Pero qué impresionante la enseñanza de Jesús a través de su palabra y cómo establece lo que aquí dice. Agustín, ¿te siente la puerta? Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, con mayúscula, ¿lo ven?, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. No nos cierres, ellos van a quedarse quietitos y hacer silencio. No nos cierres. Adelante, Luciana, bienvenida a mi corazón. No cierres, hijo. Amén. Bueno, estábamos leyendo entonces la palabra en Mateo 7, del 7 al 12, y vemos que tenía el título, decíamos, la oración y la regla de oro. Y comienza Jesús, a muchos les he comentado que en mi Biblia yo la tengo con letras rojas, todo lo que Jesús habla. Y a veces parece algo que no fuera tan importante, pero si supieras qué diferente es cuando ves que resalta la palabra hablada por Jesús para nosotros. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tres cosas. Pedid y pasará esto, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Todo aquel que haga estas tres cosas, dice Jesús en su palabra, que tendrá respuesta. Pero no sé si a vos te ha pasado de que has sentido que pedís y que no se te da, ¿verdad? Y que buscás, pero no encontrás. Que llamás y no se te abrió. ¿Te ha pasado? ¿Sí? ¿O solo a mí? Decirle que en la heladera hay 2 cositos para los niños, que no calienten nada. Entonces, tratando esta palabra del Señor y viendo versículo por versículo, veía en el versículo 9 lo que dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
Yo creo que si Eitan pide a Luciana algo, Luciana puede que no tenga exactamente, pero no le va a dar una cosa diferente o que le haga daño. ¿Sí? O Camila a Piero, o uno mismo a ellos. Dice en el versículo 10, o si le pide un pescado le dará una serpiente. Vemos la comparación que hace Jesús, cosas bien antagónicas, ¿verdad? Porque un pan es algo blando y es un alimento. Entonces vemos que si nosotros, siendo, dice la palabra, como somos malos, ¿quién le dará a su hijo algo que está pidiendo que es algo vital? Porque está hablando del pescado, del pan, está hablando de algo natural, pero que es vital para nosotros. Dice, ¿quién si su hijo le pide algo así, le dará algo que contrario? Y dice en el 11, estoy pasando por la palabra para que vayamos asimilándola más, dice, pues si vosotros siendo malos, ¿cómo somos? Malos, Santo Jesús. Somos malos. Dice que aunque somos malos sabemos dar y hacer lo bueno. Te cuesta, ¿verdad?, asimilar que somos malos, pero es así. Bueno, dice la palabra, solo a Él. Amén. Y cuando habla acá de Padre lo pone con mayúscula, dice, ¿cuánto más entonces, si vos que sos malo, le sabés dar buenas dádivas a tus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Nuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Te ha pasado muchas veces de estar esperando que sucedan cosas, pero no le estás pidiendo a Dios? Porque te has desanimado, porque decís no me va a escuchar, no me va a responder. ¿Te ha pasado? Bien, Piero, amén, Piero, gloria a Dios, Piero. Entonces, fíjate que la palabra hoy empieza de a poquito viste como el albañil, a pegar en los ladrillos para ir derribando cosas. La palabra hoy te viene a decir, pedí porque se te va a dar. Buscá porque vas a hallar. Y llamá porque se te va a abrir. Amén. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros nos consideramos muchas veces buenos padres o buenas personas. El Señor dice que somos malos. Pero que aún siendo malos, podemos y sabemos hacer buenas cosas, dar buenas dádivas, dice, dar cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo a los que le pidan? Así que, versículo 12, así que, mirá lo que viene, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que, ese así que me hizo frenar en la lectura y prestar atención, poner énfasis en todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vos, así vos también hacé con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Como quieras que te hagan, hacé con ellos. Y viste que al principio hablaba de el título de regla de oro. Habla de regla, algo que se establece, algo que se cumple. Y termina diciendo, porque está la ley y los profetas. O sea que si querés ser bien tratado, que te traten bien, apreciado, respetado, hazlo tú. Así entendemos, ¿verdad? Que si queremos que nos traten bien, que nos respeten, que nos valoren, que nos aprecien. Y así entenderán muchos este versículo 12. Pero ¿sabés qué me hacía entender el Señor? Pues yo digo, Señor, algo hay acá que yo no termino porque me parece que venía todo bien, pero no entendía por qué terminaba, por decir una manera, ese capítulo, ese espacio, ¿no?, que el Señor tituló Oración y la regla de oro, terminaba de esa manera. Así que todo lo que quieras que hagan contigo, hacelo vos con los demás. Entonces entendía que está bien
podemos hacer las cosas bien porque yo quiero que Camila me respete, entonces yo voy a respetar a Camila. Pero yo, ¿qué estoy esperando? Un beneficio. Yo estoy esperando algo a cambio. Y vamos a depender de qué, de nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para cumplir con algo que no podemos. Nosotros no podemos. Cualquier que no crea en el Señor, cristiano no, obedecería a esto. Conozco gente que no cree en Dios y son personas muy correctas, personas con valores, personas con principios. Pero hay algo intrínseco en esta regla de oro que el Señor habla en este espacio, en estos versículos. Hay algo intrínseco que el Señor quiere. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos el Señor en esta palabra? ¿Qué quiere que nosotros apliquemos y reflexionemos? ¿Qué hay en nuestra vida hoy que el Señor quiere hablarnos de esto? Realmente que el Señor traiga revelación y nos haga reflexionar hacia dónde Él nos quiere llevar con este mensaje. La gente generalmente le da a este principio un fin utilitario, un fin de beneficio. Yo leía que es algo de larga data. Conocemos varios, nosotros lo conocemos como un versículo en la palabra, pero hay en las distintas religiones, haz el bien, para que no te vaya mal, o haz lo que quieras que te hagan a ti, hazlo al otro. Pero hay una parte acá que escapa a todo lo que cualquier ser humano que no crea en Jesús no puede ver. Solo aquellos que creemos y le conocemos. ¿Por qué? Porque le dan un sentido esperando un beneficio, esperando ser retribuido. Yo voy a hacer esto para que entonces mañana a mí, o hoy mismo, lo que yo reciba a cambio, lo que yo reciba por devolución. ¿Se entiende? Voy a hacer esto, pero no pensando en el fin que tiene la palabra, que la vamos a ir ahora desarrollando, sino en algo que me dé utilidad a mí, esperando una retribución. O sea, que se olvidan de la parte, aquellos que practican el hacerle al otro como vos querés que te hagan, se olvidan de la parte que aquí en la palabra de Dios dice, porque esto es la ley y los profetas. No ven a Dios en esta regla, porque cuando le buscaba, encontraba explicaciones de la regla de oro, la regla de plata, que está basada en esa oración primaria, pero no incluye a Dios. Y cuando habla que esta es la ley y los profetas, es lo que Dios estableció en su palabra para que se cumpla. Entonces esta regla de oro es a nosotros. Es a nosotros aquellos que Jesús llamó bienaventurados en el Sermón del Monte. Es para nosotros aquellos que tenemos un Padre celestial, que reconocemos a Dios como nuestro Padre, un Padre amoroso, que nos conoce y que nos provee, que suple a nuestra vida. Es una ley, es una regla de oro, dice, porque esto es la ley y los profetas, es a aquellos que hacemos o que hacen tesoros en el cielo y no en la tierra. Es una regla de oro a los que sabemos que le necesitamos a Él para poder vivir piadosamente. Por eso te decía que no es con nuestras fuerzas. Para vivir piadosamente sin esperar reconocimiento de los hombres, sin esperar nada a cambio. Es algo que hace que nosotros lo podamos vivir y que sea Él enaltecido, Él exaltado. Como cristianos nosotros no buscamos hacer las cosas esperando un reconocimiento ni un beneficio a los demás, de los demás para nosotros. Entonces, como cristianos, entendemos que esta regla parte de Dios y es Él la mismísima regla. Él, porque es una regla que habla del amor.
Y vos decís, ¿cómo que habla del amor? Sí, la regla de oro es el amor. El amor, primero que nada, a Dios. Imagínate en lo cotidiano, en donde vos y yo nos movemos cada uno y tenemos un contexto y personas diferentes. Observá o trasladate a situaciones y vas a ver que hay muchos que actúan bien y vas a ver que hay muchos que tienen, pero no todos lo están haciendo desde el corazón de lo que es la palabra de Dios. Dice que la regla como cristianos, el principio como hijos de Dios para actuar en cada momento, por más urgencia y por más difícil que sea, es el amor. La regla como cristiano, exhortar en amor, el hacer con los demás como me gustaría que hicieran conmigo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que hizo por mí algo que no le llegamos a tener la comprensión aún. Hubo alguien que me perdonó aún siendo pecador, que me amó aún siendo lo que era, que dio su vida por mí. La mayor demostración de amor la hizo Jesús en la cruz. Él dio todo. Y desde la manera que el Señor nos exhorta aquí, a que los hombres hagan así contigo, dalo todo, pero no interesadamente, sino amando como Jesús nos amó. En el capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hace poco vimos esa palabra aquí, porque estás mirando la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo, decía. Entonces, muchas veces hay juicio en nosotros. Y nosotros vamos a ser juzgados por las obras que hagamos con los demás. Cuando nosotros recibamos el pago según nuestras obras. Y el Señor nos llama a amar y no a hacer juicio en nuestra relación con los demás. Estamos hablando de unos versículos anteriores al que estamos compartiendo. Entonces estábamos entendiendo que la regla de oro para el cristiano es hacer como me gusta que hagan conmigo, pero nunca esperando un beneficio, nunca esperando, teniendo una ventaja de lo que yo hago, sino basados en el amor. Primeramente, amando ¿a quién? A Dios. Quienes no creen en Él, quienes no creen en Dios, no les importa lo que habla acá este versículo 12, porque esto es la ley y los profetas. Esa parte no está. Vas a escuchar personas que se manejan de esta manera, pero es muy distinto para los que somos creyentes, para los que creemos en el Señor. Los incrédulos de los que yo te estoy hablando aseguran que la regla de oro es el amor. Yo amo al otro cuando yo lo considero, pero están dejando afuera, no involucran el amor a Él. Y esa es la gran diferencia que hay en aquellos que somos hijos, que hemos recibido a Jesús, que creemos en ese Dios, en ese Padre Celestial, que dice que tiene con nosotros, que nos da buenas cosas a los que le pidan. ¿Se va entendiendo? Entonces, la obediencia a su palabra, ser Él el centro en nuestra vida, nos hizo hijos a través de Jesús, herederos del reino. Eso somos nosotros. ¿Se manifiesta en nosotros el amor de Dios con los demás? Cuando yo voy a actuar, cuando yo voy a reaccionar, me tomo un momento y me pregunto, ¿así me gustaría que hicieran conmigo? ¿Considero eso para poder considerar al otro? Es imposible. Hermanos, nosotros venimos de una vida anterior sin Cristo y sabemos que era
imposible llevar una vida justa sin Él. ¿Sí? ¿Por qué justa? Porque nosotros fuimos justificados. ¿Sí? Es su Espíritu Santo el que hoy nos guía. Es su Espíritu Santo el que nos ministra. Creemos en su palabra, y el creer en su palabra, el buscar y el hallar y el pedir, todo eso hace nuestro vivir diferente a aquellos que no lo tienen a Él. La oración, habla de la oración y la regla de oro. La oración muestra nuestra dependencia de Dios, de Él, que pedimos que nos ayude. ¿No le pedís en oración al Señor que te ayude? Porque sin su ayuda nosotros no podemos cumplir lo que Él está hablando acá. Porque muchas veces, puede ser que sea posible, pero muchas veces te va a pasar que no te resulte posible, porque es alguien que te hizo daño, porque es alguien al que tú quisieras no devolverle bien por mal. Y naturalmente, nosotros, sin Dios, procedíamos de una manera. No te importaba nada. Pero hoy, si nosotros lo ponemos a Él, a Dios primeramente, es el amor de Dios en nosotros el que va a operar. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a hacer posible. Por eso, esta regla de oro es el amor. Pero el amor de Dios en vos y en mí manifestándose. ¿Te ha pasado que digan, qué bárbaro fulano, cómo ha cambiado? ¿Cómo puede perdonarte? ¿Cómo puede esta ir y seguir haciendo el bien a aquel que la está despreciando, a aquel que está haciendo? ¿Cómo puede? ¡Qué impresionante! Un día te decían a vos, Cami, ¿cómo era? Realmente sos un ser de luz o algo así, te decían un ser de... ¿Sabés qué es lo que ve la gente en vos cuando hace esa referencia? Más allá de que el Señor nos ha dado virtudes también. Ven a Cristo. Ven el reflejo del amor de Dios. Si vos podés perdonar lo imperdonable, si vos podés permanecer en la fe, a pesar de que muchas circunstancias te hayan jugado en contra, si vos podés permanecer amando, lo que ven en vos, lo que les asombra, es exactamente el reflejo de Jesús en vos. Esto es para lo que hablábamos al principio, ninguna jactancia de nosotros. No es porque vos y yo levanto las dos manos, sabemos nuestras luchas. En nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro carácter o no. Entonces es imposible amar a otros sin antes haber recibido el amor de Dios. Lo que vos y yo vamos a darle al otro, bueno, malo, chueco, torcido, amigo o enemigo, es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque vos vas a saber, lo adorábamos hace un momento, vas a saber que no sos merecedor de perdón, que no sos merecedor de tantas cosas, y sin embargo la misericordia y la gracia, porque nosotros vivimos por gracia y somos salvos por gracia. Por ese favor inmerecido, no lo merecemos. Entonces, nosotros no buscamos el beneficio para nuestra vida. Nosotros también buscamos, y cuando hablo de nosotros hablo de los creyentes, de los cristianos, de lo que está hablando acá, de que hacemos al otro, lo que nosotros buscamos hacer en el otro es el beneficio que yo un día tuve, que también vaya a la vida de mi hermano. Pero es insoportable. ¿Cómo seguís hablando con lo que hace y con lo que vos seguís sembrando? Lo que Dios puso en vos, el amor de Dios en vos, en el otro, la misericordia que tuvo Dios contigo, conmigo. Tuvo o no tuvo, o tiene o no tiene, cada día dice la palabra que nuevas son las misericordias de Dios. Tiene o no tiene el Señor misericordia para que nosotros podamos continuar. Buscamos el beneficio del otro, pero sin esperar nada a cambio, para beneficio nuestro.
Estamos entonces mostrando la bondad de Dios y que reciban lo que solo por gracia recibimos cada uno de nosotros. Es lo que te mueve a vos a hablarle a alguien. Es lo que te mueve a vos a seguir orando muchas veces por aquel que vos ves que no cambia. Y pasan los años y sigue de la misma manera. Pero Dios tuvo misericordia de vos y de mí y volcó su amor en vos y en mí a pesar de. Entonces lo que nosotros buscamos al hacer en el otro lo que quiero que hagan en mí es buscar la manifestación del verdadero amor de Dios, del amor honesto, sin juicio. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Yo puedo ver en mi hermano la imagen de Dios. Puedo ver en aquel que aún no cree, porque dice que todos fuimos creados, todos somos criaturas, ¿verdad? Aquellos que hemos aceptado a Jesús somos hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo, amén. Pero esto que estamos hablando es ver al otro a imagen y semejanza de mí. Si nosotros oramos, porque acá habla de la oración, pedir, buscar y hallaréis. ¿Y con qué? Con promesa. ¿De quién? Del que es fiel y que cumple sus promesas. Si oramos, su Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a capacitar. Quizás aún nos cueste esto. Quizás aún no podamos obrar como el Señor dice que obremos, que hagamos con el otro como queremos que se haga con nosotros. Me viene la palabra ahí cuando el rey perdonó a un deudor, ¿se acuerdan? Lo perdonó de mucha deuda. Le iba a cobrar caro, cobrarse con su familia, con todo, y este hombre le suplicó y el rey tuvo misericordia y lo perdonó de una gran deuda. Así fuimos perdonados vos y yo. Pero cuando este que fue perdonado sale de la presencia del rey, se encuentra con alguien que le debía. Y ese que le debía, este que fue perdonado lo quiso ejecutar. Lo quiso obligarlo y lo mandó a prisión y todo para que le pagara. El rey se entera. Y hace llamar a ese que condenó a alguien que tenía una deuda mucho menor a la que a él le habían perdonado. ¿Te hace acordar algo esto a vos? Vos y yo fuimos perdonados de todo. Y dice la palabra que somos malos. Y fuimos perdonados. Amén. El otro necesita ser tratado como vos y yo también necesitamos ser tratados. Pero no es una premisa que se maneja en el mundo. Porque en el mundo no incluye el amor de Dios. No lo incluye a Dios. Si los buscas, hablan. Ahora yo no me los anoté porque se me olvidó. Pero habla de muchos. Confucio, no sé, unos cuantos. Este dice, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, buscando seremos guiados y capacitados. Y nos va a dar discernimiento. Dice que nos dará nuestro Padre buenas cosas. Tu Padre que está en los cielos nos dará buenas cosas. Versículo 7-11. Porque Él es bueno. Nuestro Padre es bueno. Persistí en orar. Persistí en orar a Dios, porque Él va a responder. No bajes los brazos, llegaste hasta aquí, porque el amor de Dios así lo ha permitido, porque la misericordia de Dios así lo ha permitido. Hay una regla de oro en la vida de todo creyente. Es una regla, es una ley, algo que el Señor establece para que en nuestra vida el amor de Dios se manifieste. Entonces persistir en oración y Él nos va a responder y nos va a capacitar. ¿Con qué? Con su amor. Para actuar
conforme a esto que nos pide. Y pensás seguramente como yo pensaba cuando preparaba esto, y aquel Señor que me hizo tantas, y aquella Señor que viene con doblez, y yo tengo que mirarla con cara de, sí, Viviana, amor y misericordia, porque el que obra es el Señor, siempre, siempre. Nada es oculto al Señor. Pero si tu corazón se expone al amor de Dios, mi vida, entonces el amor de Dios va a ser en vos. ¿Y qué vas a reflejar? ¿Qué vas a proyectar? ¿Qué va a salir de vos? Amor de Dios. Podemos identificar qué es lo que está pasando entonces quizás en nosotros. Cuando con aquel sí, pero con aquella no. En conclusión, entonces, es un principio de vida dado por Dios a sus hijos. ¿A quiénes? A los que seguimos a Jesús. No podemos decir que estamos siguiendo a Jesús si estamos realmente procediendo de otra manera. ¿Se entiende por qué regla de oro? Hoy el Señor vino a darnos con un hacha o con la regla de oro en el medio de la cabeza. Gloria a Dios que así sea. Y capaz que decir, yo estoy actuando bien. Cuando uno enseguida sale con un argumento ante lo que el Señor trae para confrontar, ojo, ¿por qué? Porque hay algo que no estás permitiendo que el Señor acceda. Hay algo para rendir aún. Es un principio, te decía, de vida dado por Dios a sus hijos, a quienes seguimos a Jesús, que hemos conocido su gracia, que valoramos y agradecemos esa gracia divina que nos permite estar en su presencia a pesar, acercados confiados al trono de la gracia, para alcanzar misericordia, para hallar gracia. ¿Cuándo? En el momento oportuno, en el momento difícil. Hoy te decía, a veces no nos da el tiempo, nosotros reaccionamos ante cualquier situación en la cual vos no tengas tiempo para reaccionar o para pedir consejo, lo que sea, aplicar el amor de Dios. Se nos olvida, ¿verdad? Porque sale el carácter, el temperamento. Aplica el amor de Dios y vas a ver que es diferente, porque le damos lugar a Él y no a nosotros. Amén. Amén. Amén, Piero. Muy bien. Mira, Derkan, qué precioso como come. Bueno, entonces vamos a ir cerrando por acá. Buscamos que otros conozcan y reciban a Jesús. Hace poco hablábamos de la sal que sala y de la luz. ¿Sí? Y estamos hoy viendo en otro pasaje bíblico, en otra palabra citada por el Señor, lo mismo. Que otros a través de nosotros le conozcan a Él. ¿Cómo? Manifestando su amor. Dios es amor. Entonces la regla de oro es Dios en vos y en mí. No Viviana, no Agustín, no Camila, porque de eso ya tenemos años. Entonces, el mundo no va a entender. No van a entender cuando vos perdonás a aquel que te lastimó, que te ofendió, que te faltó, y lo volvés a mirar, porque el perdonar muchas veces es decir, está bien, lo saco. Yo no te digo que seas amigo de aquel pero, como lo dice la palabra, pero sí que puedas tener la libertad de estar en el mismo lugar con alguien que tuviste que perdonarle algo muy grande. Sí, pero tantas veces porque a vos no te pasó. El Señor dice en su palabra que no permite que vivamos cosas que no podamos sobrellevar. El Señor dice en su palabra que cuando cita en Job, que Él permitió todo, hasta aquí le dijo a Satanás.
Las cosas son permitidas en nuestra vida, las que vivimos, nada escapa a Él. Pero para algo, si estamos en el Señor y buscando de Él. Entonces, el perdonar a alguien, muchas veces has visto en tu vida que con tus fuerzas no, ¿verdad? Es lo que hace exactamente que no podamos perdonar. Cuando lo queremos hacer por nosotros, pero la gracia de Dios en nosotros sí lo puede hacer. Su amor, su presencia son la regla de oro que se tiene que cumplir en nuestra vida. Él tiene que estar presente. Si sentís entonces que aún, te lo decía al principio, no podés, pedí. Sí, pero yo he pedido y no he tenido. Pedí porque dice Jesús en su palabra que se te dará a todo el que pida. Busca. Yo busqué y no pasó nada. Dice que el que busca va a hallar. Jesús lo dejó escrito en su palabra. Llámalo. Él te dará. Le hallarás y abrirá lo que tú estás golpeando. Él te responderá. ¿Sabes qué va a pasar? Actuará en vos y en mí para que nosotros podamos vivir esto que estamos hablando hoy. Pero sin oración, sin pedir, sin buscar, sin llamar, ¿qué estás esperando? Vivir como el resto, fuera del amor de Dios. El amor de Dios está en ti y para ti. Pero si no estamos pudiendo vivir lo que la palabra de Dios nos dice, es que nosotros estamos haciendo las cosas, como te decía, de esta manera. No estamos en esa dependencia de Él, en esa oración. Sí que yo oro y sí que yo busco. Bien. Pedirle al Señor que te ayude, porque aún pedirle como yo le pido. Le pido, Señor, ayúdame, porque aún no logro esto. Aún no he podido. Pero hoy entiendo a través de la luz de su palabra que voy a seguir pidiendo, que voy a seguir buscando, que voy a seguir llamando, porque Él me va a dar, porque voy a hallar y me responderá. Y Él en mí hará que yo pueda vivir, aplicar esta regla, este principio de ¿qué? De amor de Dios. Él lo hizo por ti y por mí ya. ¿Podés valorar eso? ¿Podés entender que por el amor de alguien que dio todo por vos, por ese amor por ti, hoy tú y yo podemos tener la salvación? Y no éramos merecedores. De la misma manera que hicieron contigo, conmigo, hacer con nosotros. Pero solo en Él, solo con Él. La oración y la regla de oro. Que te quede grabado hoy en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que hay una regla que es de oro. ¿Por qué de oro? Por lo valioso, por lo precioso, por lo difícil, muchas veces también, de encontrarlo, pero por lo puro, por lo duradero, todas las cualidades que tiene el oro. Y una regla es algo que se pone, se establece, no para romperla, sino para cumplirla. Por eso la ley, por eso Dios incluido en este principio, que el mundo lo tiene de diferentes maneras, pero lo cumple hasta donde está la coma. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hasta ahí. Ahí no está incluyendo para nada a Dios. Está hablando de algo que a mí me da beneficio, que a mí me sirve. Entonces hago algo, pero esperando que en algún momento se me retribuya.
Te doy este trato esperando que tú me trates de esa manera. Te doy esto esperando que el amor de Dios da sin esperar nada a cambio. Solamente esperamos que Él sea exaltado, que Él sea reconocido, que Él pueda manifestarse y que las vidas de las personas sean alcanzadas como fue alcanzada la tuya. Amén. La regla de oro es el amor de Dios en nosotros, para con nosotros. Que cuando nos enfrentemos a lo que sea, prioricemos el amor de Dios. Todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo sufre, todas las cualidades y características que tiene el amor de Dios incondicional. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. En el versículo 11 decía, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pidamos, pero esperando recibir. Padre, en el nombre de Jesús, tú ponías esta palabra, Señor mío, esta palabra que realmente te preguntaba, Padre, ¿cómo? Es que sin esta regla de oro nosotros no podemos reflejar a Cristo, no podemos ser esa sal que sala, no podemos ser esa luz que alumbre la vida de los demás. Pero muchas veces es necesario ponernos delante de Él. Muchas veces es necesario hacer lo que dice, comienza, pedir. Pedime, Luciana, pedime, Elena, pedime, porque te voy a dar. Venid, hablad conmigo. La oración y la regla tiene por título el encabezado de estos versículos que compartimos. Y arranca hablando de pedir, de buscar y de hallar. Si te ha costado estar en la presencia de Dios, buscar de Él, hoy tienes una dirección clara en su palabra. De apartarte un momento y empezar a pedir. Detenete un momento. Y si yo estoy buscando, lo estoy buscando porque necesito hallar. Te estoy llamando, Señor, porque hay hambre, sed en mí. Hay necesidad. Dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por la corriente de agua, así clama Dios, mi alma, por ti. ¿Estás clamando a Dios? Estamos hablando de la oración. Estamos hablando de buscarle, de pedirle, de llamarle. ¿Estás haciéndolo? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Tenés sed de Dios? ¿Tenés sed de Dios o vas a Dios? Vamos a Él simplemente por aquello que podemos obtener, por un beneficio. Aprendimos que, mira lo que viene en entendimiento, aprendimos que hagamos con el otro lo que queremos que hagan con nosotros, ¿verdad? Hagamos con Dios lo que nosotros queremos que sea hecho con nosotros. Hagamos con Él. Démosle ese lugar que necesitamos que tenga en nuestra vida.
que Él quiere. Tratemos a Dios como queremos ser tratados, con amor, con reverencia, con consideración. ¿Sabes por qué el siervo brama por las corrientes de las aguas? Entendía yo, porque seguramente se alejó de donde estaba la fuente para saciar su sed. Y así pasa contigo y conmigo. Acá el salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y si vos y yo estamos con sed de Él, es porque nos alejamos de la fuente, nos alejamos de Él. Pero así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamemos a Él hoy. Dice en el versículo, continúa en el 2, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Presentate delante de Dios. Clama a Dios, buscando estar con Él, queriendo acercarte a Él, queriendo beber de Él. Él es la fuente que sacia nuestra sed. Él es el que va a darnos lo que necesitamos, el que suple todas las cosas. Amén. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, porque hemos entendido, Señor mío, que todo, Señor mío, radica, parte, está en tu amor, en que tú seas el centro de nuestra vida. Si has puesto algo por centro, si has puesto algo en prioridad, es hora de que hagas un costado y priorices al Señor, porque entonces todas las cosas estarán en el orden de Dios, cumplirán la voluntad de Dios. Que sea hoy esta regla de oro impregnada. Haz a los demás como quieras que hagan contigo, pero, porque esto es la ley y los profetas. Esto es lo que está escrito. El amor de Dios derramado en ti para ser derramado en otros. Padre, te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Ministra nuestros corazones, Señor. Quita todo temor para acercarnos a ti, Señor. Aquellos que están, Señor mío, cansados, aquellos, Señor mío, que no tienen esperanza. Estás esperando en estar activo. Es una espera en actividad, es una espera en oración, en independencia de Él, en recibir lo que Él te da, en encontrar lo que está buscando. Llama a la puerta, porque Él la abrirá. Señor, te necesitamos más y más de tu amor, de tu revelación, de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por esa paciencia, gracias por todo lo que tú, Señor mío, haces y has hecho y harás con nosotros, Señor. Que podamos ver a los otros, Señor mío, como semejantes. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza tuya, Señor. Que el otro, Padre amado, sea visto por mí de la misma manera. Significa que vamos a discernir, pero vamos a edificar en amor. Vamos a discernir que hay algo que no está bien, pero no vamos a ir a juzgar. Vamos a ir en amor, a edificar en la palabra. ¿Acaso el Señor no ha hecho contigo y conmigo de la misma manera? Él no ha tenido amor y misericordia y te ha exhortado de diferentes maneras, siempre para edificar, nunca para destruir. Que no haya juicio en nuestro corazón. Señor, derrama de tu amor en tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor mío, por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.